Presentamos ¡Qué alegría encontrarme con Jesús! Un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá. Izquierda, derecha, arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo. ¡Oh! Ya están aquí de regreso. ¿No se sienten que están llenos de ese gozo en el Señor como yo? ¿Verdad que sí? Esa canción estaba súper chévere. Muy bien, entonces ahora que ya estamos llenos de ese gozo en el Señor, es momento de ponernos en oración. Y vamos a elevar al Padre esa bella y hermosa oración que nos enseñó su Hijo Jesucristo. Así que allí donde estás, te invito a que juntes tus manos de esta manera, cierres tus ojos y juntos hagamos esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Entonces, en semanas anteriores hemos estado hablando del amor de Dios, de ese hermoso amor que Dios nos ha dado a todos nosotros, porque desde el principio Dios nos amó primero. Pero antes de que entremos en materia con el tema que vamos a hablar el día de hoy, yo te pregunto, ¿tú sabes lo que es el amor? ¿Sabes cómo amar? ¿Qué es para ti el amor de Dios? Bueno, te traigo ahora una entrevista con unos catequistas que nos van a decir qué es para ellos el amor y el amor de Dios. Presta mucha atención al siguiente video. Adelante. Cuando pienso en el amor, la primera palabra que se me viene a la mente es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Sentimientos de atracción emocional importante, Dios. A mí me viene a la mente paciencia, tolerancia, inclusive perdón. Felicidad, incondicional, inmenso y sin límites. El amor de padres a hijos es un amor incondicional, un amor fraterno, semejante al amor de Dios hacia nosotros sus hijos. Con amor los protegemos, los guiamos, los cuidamos, los educamos en valores y en la fe para que sean felices y buenos cristianos. El amor entre esposos debe ser honesto y sincero. Un papel muy importante en la relación de la pareja es la comunicación, pero más importante es tener presente al Espíritu Santo y que éste mismo ilumine todas las actividades de la pareja. El amor de hermanos es un tesoro que debe cuidarse y enseñarles desde pequeño interacciones positivas, que trabajen en equipo, que promuevan actos de bondad, respeto, solidaridad, valorando la amistad y cuidándose el uno al otro. Si yo te hubiera tenido que responder esa pregunta hace 3 años atrás, te digo que no es posible. Pero hoy te tengo que decir que sí es posible amar a tus enemigos y a los que te hacen daño, porque amar es perdonar. Y Jesús, a través de la oración, me ha enseñado que podemos amar a esas personas que nos hacen daño. Lo demuestro con acciones, con llamadas a los amigos para saber cómo están, para ofrecer mis palabras de ánimo, apoyo y servicio. Haciendo tiempo para ellos, escuchándolos, apoyándolos, orando por ellos y por sus necesidades. El amor de Dios para mí es conocer la grandeza de quien ha tocado mi vida y la ha transformado. Es reconocer su inmenso amor al haber entregado a su Hijo como sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Como dice Juan 15:13, nadie tiene amor más grande
que el que da la vida por sus amigos. Bueno, el amor de Dios para mí es grande, es maravilloso, como lo dice la canción, porque Dios nos ama de una manera infinita. Dios a mí y a ti te ama sin medida. En el video que acabamos de ver, vimos a nuestros hermanos que nos compartieron sobre qué opinan ellos del amor. Vimos que ellos relacionaban el amor con la paciencia, con la tolerancia, la fraternidad, la felicidad, pero sobre todo con Dios, porque como decía una hermana, Dios es amor. Entonces, vimos varios ejemplos, como por ejemplo, que el amor que se da entre padres e hijos es fraterno, como ese amor que Dios siente por cada uno de nosotros, de padre a hijo. Entre esposos nos compartieron que es un amor honesto, sincero y con mucha comunicación, que la comunicación es muy importante con la presencia del Espíritu Santo. Que el amor entre hermanos es un tesoro. Es un tesoro que debemos promover, donde debemos promover la bondad. Muy interesante la pregunta sobre amar a los enemigos o las personas que te han hecho mucho daño. Como decía nuestra hermana, sí es posible, aunque muchos te podrán decir que no es así. ¿Recuerdas el encuentro anterior que estuvimos hablando de esa bella oración que Jesús nos enseñó, que es nuestra oración favorita, el Padre Nuestro? Bueno, ¿te acuerdas que hablamos de que tiene primero una invocación y luego 7 peticiones? Hay una de esas peticiones que dice lo siguiente: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque perdonar es amar. Y bueno, como podemos ver, el amor entonces es algo más que un sentimiento. El amor es lo que nos mueve a servir, a compartir, a darnos, a ser pacientes, tolerantes, fraternos. Todas esas características que nos compartieron nuestros hermanos en esta entrevista. El amor lo demostramos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestra manera de ser, incluso con nuestros pensamientos. Y el amor depende de lo que hay en nuestro corazón. Así que hay que cuidar mucho lo que guardamos y empezamos a alimentar en nuestro corazón. Porque como nos dijo una de nuestras hermanas, el amor de Dios es grande y maravilloso. Como vimos en el video, nos hablaban de ese amor de Dios, ¿verdad? Y vimos que si nuestro corazón está lleno del amor de Dios, de ese mismo amor entonces yo le puedo dar a los demás. ¿Y cómo entonces yo recibo ese amor de Dios? Bueno, por medio de los sacramentos. Es una manera en que nosotros experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. Y este es el tema que te traigo el día de hoy, que se titula Jesús nos comunica su vida a través de los sacramentos. Y bueno, ¿qué es esto de comunicar? Bueno, comunicar significa hacer que otra persona conozca algo que yo sé. ¿Y cómo se lo doy a conocer? Bueno, puede ser de manera hablada, de manera escrita, por signos, por señales, por símbolos, entre otras maneras. Entonces, el tema de hoy nos dice que Jesús nos da a conocer su vida a través de los sacramentos. Y ahora nos surge otra pregunta. ¿Qué son los sacramentos? Bueno, los sacramentos, primero que todo, son regalos de Dios. Los sacramentos nos sirven para proteger nuestra alma y son medios que fueron instituidos por Jesús. ¿Para qué? Para transmitirnos la vida de Dios, para fortalecer nuestra fe y para ayudarnos a vivir como verdaderos hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Muy bien, entonces, tenemos que, como parte de este tema, siempre es importante que nos iluminemos con la palabra. Y por lo tanto, donde estás ahorita mismo, si tienes una hoja o un cuaderno, te invito a que escribas la siguiente cita bíblica. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 13 al 15. Te lo repito, Mateo, capítulo 19, versículos del 13 al 15.
En el día de hoy vamos a escuchar a nuestra amiga Alexandra, quien nos va a estar proclamando el Evangelio que va a iluminar nuestro tema. Adelante. Mateo 19, versículo del 13 al 15. A esta sazón le presentaron unos niños para que pusiese sobre ellos las manos y orase. Mas los discípulos, creyendo que les importaban, les reñían. Jesús, por el contrario, les decía: dejad en paz a los niños y no los estorbéis de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Y habiéndoles impuesto las manos y dado la bendición, partió de allí. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que nos está diciendo Jesús en este texto que acabamos de escuchar. Quiero traer tu atención a la primera línea de este texto. Y nos dice: entonces trajeron a Jesús algunos niños para que les impusiera las manos y rezara por ellos. ¿Por qué la imposición de las manos? La imposición de las manos era algo que utilizaba Jesús para bendecir. Muy bien, cuando seguimos leyendo nos dice: pero los discípulos los recibían muy mal a los niños. ¿Y por qué? Es que en los tiempos de Jesús, los niños eran vistos como necios, como personas que no muy importantes, entonces siempre los trataban de evitar. Sin embargo, en este texto Jesús nos da una bella enseñanza. Vamos a ver lo que nos dice. Jesús le dice a sus discípulos: dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Ahora yo te pregunto, tú pensarás que quizás, por ejemplo, yo como adulta, ¿será que yo tengo que encontrar la manera de hacerme chiquitita de nuevo como una niña? ¿Será que tu papá, tu mamá o el adulto que vive en casa contigo tiene que hacer lo mismo? ¿Nos tenemos que volver a ser chiquititos? No. Cuando Jesús nos dice que el reino de los cielos es los que se parecen a los niños, nos habla es del comportamiento, no de nosotros físicamente. ¿Y por qué la comparación con los niños? Es porque los niños representan sencillez y humildad. ¿Y qué es la sencillez y qué es la humildad? Bueno, primero que todo, ambas son virtudes que recibimos de Dios. Entonces, la sencillez es aquella que permite que nosotros dejemos entrar a Dios a nuestra vida. Y de esa manera permitimos que Él actúe, que Él haga su voluntad dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de humildad, nos referimos a que nosotros estamos conscientes de nuestras debilidades, conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras vulnerabilidades, y reconocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En otras palabras, cuando somos humildes, entendemos que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Ok, entonces, siguiendo con el tema, en el texto bíblico nos hablaba sobre la imposición de las manos, ¿te acuerdas? Bueno, esta imposición de las manos es un signo visible, que quiere decir que es algo que podemos ver con nuestros ojos, ¿verdad? Bueno, entonces, así como este signo que decía Jesús que nosotros podíamos ver, en la actualidad también podemos ver que nuestros sacerdotes hacen esto cuando celebran la Eucaristía y cuando celebran sacramentos. Entonces, para entender mejor este tema de los sacramentos, vamos a decir que ellos se dividen en dos partes. La primera parte es, como te acabo de decir, un signo visible, algo que vemos con nuestros ojos, pero también ocurre una gracia que es un don, es un regalo que proviene de Dios y que ocurre dentro de nuestra alma. Bien, entonces estamos hablando de que Jesús nos comunica su vida a través de los sacramentos. Pero ahora, ¿cuáles son esos sacramentos? Bueno, los sacramentos son 7 y los vamos a dividir en 3 grupos. Los vamos a dividir en los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos de servicio a la comunidad. Y vamos a irlos viendo uno por uno. Ok. El primero que vamos a ver es el sacramento del bautismo. Vamos a iniciar primero con los sacramentos de iniciación. Entonces, el primero que tenemos es el bautismo. ¿Y qué nos dicen del bautismo? Este sacramento, a través de este sacramento, nosotros nos convertimos en hijos de Dios.
tenemos que recordar que antes de que seamos bautizados, nosotros nacemos con un pecado que se llama el pecado original. Y este pecado vino a nosotros por nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. ¿Te acuerdas cuando hablamos del relato de la creación que los mencionamos? Que fue el primer hombre y la primera mujer. Bueno, de ahí proviene el pecado original. Con el bautismo somos lavados de ese pecado original y renacemos a una nueva vida. Y iniciamos a formar parte de la gran familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, muy bien, en este sacramento nuestro signo visible sería el agua, como puedes ver aquí en la figura que te estoy mostrando. Y la gracia que recibimos con este sacramento es el Espíritu Santo, que entra a nuestra alma. Muy bien, entonces, ahora pasamos al siguiente sacramento de iniciación, que sería el sacramento de la confirmación. Este sacramento, Dios, a través de su Espíritu, por medio de su gracia, nos aumenta la fe y la seguridad de que Él está con nosotros. El signo visible en el sacramento de la confirmación es la imposición de las manos, como puedes ver aquí. Aquí observamos al obispo que le está imponiendo las manos sobre la confirmanda. Y la gracia, el regalo que recibimos por parte de Dios es el Espíritu Santo. Pero ahora tú dirás, pero en el bautismo también recibí el Espíritu Santo y en la confirmación también. Bueno, es que en la confirmación el Espíritu Santo lo recibimos en su plenitud, por completo, en su máxima capacidad. Muy bien, entonces ahora el otro sacramento de iniciación que tenemos es la Eucaristía. En la Eucaristía, este sacramento lo instituyó Jesús en el Jueves Santo. ¿Te acuerdas cuando estamos celebrando la Semana Santa? El jueves nosotros recordamos esa última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de ser entregado, ¿te acuerdas? Bueno, ese día quedó instituido este sacramento que es la Eucaristía. En este sacramento, el signo visible es el pan y el vino. Eso es lo que nosotros podemos ver. Pero la gracia que recibimos de Dios es el mismo Cristo, es su cuerpo y su sangre. Eso es el don, el regalo, esa gracia que nos regala Dios a través de este sacramento. Muy bien, entonces continuamos ahora con los sacramentos de curación. Y en los sacramentos de curación tenemos dos. Estos son la penitencia. En la penitencia, este es otro regalazo que nos ha dado Dios. Este sacramento nos permite reconciliarnos con Dios mediante un sacerdote a quien le confesamos nuestros pecados, es decir, todas las cosas que hemos dicho, pensado o actuado que ofenden a Dios. Y por medio de un sacerdote, entonces confesamos todo eso después de haber hecho un buen examen de conciencia y vamos arrepentidos de corazón a confesar lo que hemos hecho mal. Entonces, ¿cuál es el signo visible en este sacramento? Es la confesión, donde nos ponemos frente a un sacerdote para confesar nuestros pecados. ¿Y cuál es la gracia que recibimos? Recibimos la reconciliación con Dios. Sí quiero traer algo a tu atención. A pesar de que en este sacramento, cuando estamos en la confesión, a quien vemos es el sacerdote, tienes que tener en cuenta que en realidad a quien nosotros le estamos reconociendo nuestros pecados es a Jesús, quien está siendo representado por ese sacerdote en ese momento. Pero no es para enfocarnos en la persona que estamos viendo, que es el sacerdote, no. Es ver en nuestro corazón que este arrepentimiento que sentimos por haber actuado mal, se lo estamos confesando directamente a Jesús. Muy bien, entonces el siguiente sacramento que tenemos es la unción de los enfermos. Y este sacramento se da principalmente a todas aquellas personas que tienen una enfermedad muy grave, que ya son muy mayores de avanzada edad, o que están en peligro de muerte. Este sacramento les permite unirse con Cristo para que les dé fortaleza mientras enfrentan esta enfermedad. El signo visible que nosotros podemos ver es el óleo o un aceite, que es el aceite de los enfermos. Como tú ves aquí en la imagen, el sacerdote tiene una copita con un aceite y él está ungiendo
a la persona que está enferma con este aceite. ¿Y cuál es la gracia que recibe el enfermo con este sacramento? Su unión con Jesús. Y es Jesús mismo quien le da esa fuerza, como te acabo de decir, esa fortaleza y esa confianza en Él, hasta que lo llame a partir de este mundo terrenal en el que estamos. Muy bien, entonces ahora nos quedan 2 sacramentos más, y estos son los del servicio a la comunidad. Y aquí tenemos el orden sacerdotal. El orden sacerdotal es un sacramento que reciben aquellos hombres que han sido llamados a la vocación del sacerdocio. Entonces, en este sacramento, luego que los sacerdotes reciben este sacramento, ellos también próximamente pueden administrar otros sacramentos a los demás fieles, a los demás cristianos. El signo visible de este sacramento, como podemos ver aquí, es la imposición de las manos. Si puedes ver aquí en esta imagen, aquí está el obispo y está imponiendo sus manos sobre el nuevo sacerdote, y así lo va a hacer con todos los que están aquí. Y la gracia, ese don, ese regalo que recibe este nuevo sacerdote es la efusión, es esa unión especial con el Espíritu Santo, que lo hace ser sacerdote para siempre. El otro sacramento que te tengo es el matrimonio. Y el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Cuando un hombre y una mujer van voluntariamente a adquirir este sacramento, a aceptar este sacramento en sus vidas, les decimos que se han casado por la iglesia. Ellos entran como 2 personas, pero luego que termina este sacramento ya no son 2, ahora son 1. Eran 2 cuerpos, 2 espíritus, pero ahora son un solo cuerpo y un solo espíritu. Y están llamados a formar una familia, siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia. ¿Te acuerdas que en unos encuentros anteriores hablamos de la Sagrada Familia, que está compuesta por San José, por la Virgen María y por Jesús? Muy bien, entonces en este sacramento, ¿cuál es ese signo visible que nosotros vemos? El sí acepto que se da el hombre, que le da el hombre a la mujer y la mujer al hombre de manera voluntaria. Y la gracia que reciben en este sacramento es la unión en el espíritu, porque como te dije, ya no son 2, ahora son 1. Adicional, también con esta unión en el espíritu, ellos logran perfeccionar el amor humano y se santifican como esposos. Muy bien, entonces estos son los sacramentos. Estos son nuestros sacramentos, que son 7, te los repaso nuevamente. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que son los sacramentos de iniciación. Luego tenemos la penitencia y la unción de los enfermos, que son los sacramentos de curación. Y luego tenemos el orden sacerdotal y el matrimonio, que son los sacramentos al servicio de la comunidad. Entonces, ¿qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos muchísimas cosas interesantes, ¿verdad? Muy bien. Dice que aprendimos que los sacramentos, primero que todo, fueron instituidos por Jesús y que por medio de ellos nos transmite la vida de Dios, nos fortalece la fe y nos ayuda a vivir como verdaderos hijos de Dios y discípulos de Jesús. Segundo punto, aprendimos que Dios utiliza gestos, palabras, símbolos para comunicarnos su amor por nosotros. También aprendimos que Jesús nos pide que seamos como niños, en la parte del comportamiento, que aprendamos a ser sencillos y humildes. También aprendimos que los sacramentos tienen un signo visible que podemos ver con nuestros ojos y una gracia o un don o regalo que recibimos en nuestra alma por medio del Espíritu. Y bueno, nuevamente que aprendimos que son 7 sacramentos, ya te los dije, te los repito nuevamente: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Y bueno, mis niños, con esto yo te concluyo el tema de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido tanto como yo. Por supuesto, no nos podemos ir sin antes primero darle gracias a Dios Padre por permitirnos estar aquí nuevamente reunidos en su nombre, aprendiendo cada vez más de Él. Y le damos las gracias por la vida, porque nos ha permitido despertar un día más. Y le pedimos que derrame su gracia sobre nosotros para permitir que siempre en nuestro corazón se haga su santa voluntad. Y bueno, ha sido un placer nuevamente, como siempre, estar aquí con ustedes.
Recuerda que la pandemia no ha terminado, así que ve, no te olvides de seguir utilizando tu mascarilla y del constante lavado de las manos. Les mando un enorme abrazo virtual. Feliz mes de la patria. Los quiero mucho y hasta la próxima. Jesús, pan de vida, eres tú, pan de vida eterna y cáliz de salvación. Celebremos juntos la Pascua del Señor, celebremos juntos su resurrección. Celebremos juntos la Pascua del Señor, celebremos juntos su resurrección. Jesús, pan compartido, eso eres tú, Señor. Eres sol renacido que transforma el corazón. En este año de gracia y todos los demás, el Espíritu Santo nos venga a iluminar para que camine con Cristo en la unidad, el amor fraterno y la justicia social, el respeto al hombre, la paz y libertad, y que no se pierda la fe y la amistad. Panamá, por Dios privilegiada, Él te hizo centro del mundo y todas las razas. Él te hizo chiquitita y cristiana. Mi Panamá, tú eres por Dios amada. Panamá, por Dios privilegiada, Él te hizo centro del mundo y todas las razas. Él te hizo chiquitita y cristiana. Mi Panamá, tú eres por Dios amada. Somos peregrinos sedientos de luz, de esa agua viva que solo das tú. De lejos venimos para estar contigo. Quédate conmigo, Maestro Jesús. De lejos venimos para estar contigo. Quédate conmigo, Maestro Jesús. Jesús, pan compartido, eso eres tú, Señor. Eres sol renacido que transforma el corazón. En este año de gracia y todos los demás, el Espíritu Santo nos venga a iluminar para que camine con Cristo en la unidad, el amor fraterno y la justicia social, el respeto al hombre, la paz y libertad, y que no se pierda la fe y la amistad. Hemos presentado Encontrarme con Jesús, un programa formativo para los niños del Departamento de Catequesis de la Arquidiócesis de Panamá.